Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes. Soy doctor Maximiliano Moreno, un médico rural que ha vivido en los campos de Ecuador en momentos de completa discusión, de completa complejidad, como por ejemplo el terremoto de Muisne y de Esmeraldas en Manabí, o la guerra se llama la guerra del narcotráfico, la guerra del Plan Colombia en el norte, en la frontera norte, o que ha vivido todo lo que ha sido las crisis económicas y las crisis ambientales como los fenómenos del Niño y las crisis políticas como las caídas de los gobiernos que sucesivamente han sucedido en Ecuador con muchísima frecuencia y que todo eso le ha obligado a ver la salud y su situación como médico en el campo de muchas formas y aprender mucho de cómo resolver problemas de salud en situaciones de complejidad muy diferentes a las que existen en un simple dispensario y en un simple hospital, es decir, de complejidad social, de un entorno en el cual hay deforestación, sobrepesca, contaminación, violencia política, violencia armada, desastres naturales. Todo eso le ha obligado a aprender y a hacer medicina diferente. Y esa medicina diferente la llamamos medicina rural. Y esta medicina rural es la que reconoce los avances científicos técnicos de la medicina occidental, pero también utiliza los recursos propios del medio, que pueden ser el clima, la altura, los alimentos, las condiciones sociales, las condiciones económicas, la relación social, las culturas ancestrales, como los chamanes, los curanderos, los conocimientos ancestrales, la biodiversidad, la calidad del aire, la calidad del agua, la temperatura, como recursos terapéuticos. Hoy hablaremos acerca de las enfermedades transmisibles y los trastornos sexuales que frecuentemente asolan los campos del Ecuador y que han sido un gran problema de salud. Desde la conquista de España se comenzó a proliferar y a decir que la sífilis era culpa de los indígenas porque ellos tenían relaciones sexuales con llamas y llamingos y que por eso ahí pescaban la sífilis y que ellos son los culpables de que la sífilis se haya propagado por toda Europa. Pero no es cierto. Ya la sífilis existía antes y era un gran problema en Europa porque era una enfermedad de transmisión sexual que normalmente afectaba a los reyes. Y hubieron muchos reyes que sufrieron sífilis. Por ejemplo, Iván el Terrible, Carlos I, Carlos III, el Carlos V de España, ¿no? Carlos I de España, pero Carlos V de, España, de Alemania. También Felipe II, también Enrique VIII. Sufrieron de sífilis y murieron con sífilis. Y gran problema, porque la sífilis afecta al cerebro y claro, muchas de sus decisiones se convirtieron en decisiones y actitudes desquiciadas. Iván el Terrible, por ejemplo, mató a su propio hijo. Esto nos hace ver que la sífilis era un gran problema y con él había muchos problemas más, por ejemplo la gonorrea y otras numerosas enfermedades sexuales. Pero lo interesante de todo es entender cómo era la conducta, cuáles eran los conocimientos y cuáles fueron los métodos de combate y de prevención que fueron cambiando y desarrollándose en los campos de Ecuador desde el momento en que yo llegué a los campos, 1980, hasta 1900, hasta el año 2017, que prácticamente he salido. Pues la primera cosa era la conducta. La conducta sexual en la costa y en la sierra era diferente. En la costa existía la poligamia y en la sierra existía la monogamia. Y la monogamia en la sierra tenía
ya desde la época de los incas una trascendencia, pero con la llegada de la iglesia española, la iglesia católica, se volvió un régimen obligatorio. Existía la monogamia. Las personas se casaban y tenían que vivir juntas hasta el último de sus días, quieran o no quieran, gústeles o no les guste. Y, sin embargo, en la hacienda, cuando llegó la hacienda a la sierra, se desarrolló un derecho especial que tenían los conquistadores españoles de, entre paréntesis, mejorar la raza. Se llamaba una limpieza étnica. Y esto se hacía mediante el denominado derecho de piernada, que significaba que las indígenas tenían que acostarse primero con el patrón y después con su marido. Y si no era con el patrón, con el hijo del patrón, con el amigo del patrón, con el primo del patrón. Es más, se consideraba un deporte de los patrones hasta el siglo XX el ir y violar a una muchacha indígena, porque eso era parte de su espíritu de hombre, de su espíritu varonil. Encontrarla en el campo, perseguirla entre varios muchachos, tumbarla, violarla y ya, entretenerse con las mujeres. Esa era parte del espíritu, el espíritu que existía aquí. Por supuesto, los militares, que se consideraba ya desde ese tiempo, de la época de España, desde los conquistadores hasta el día de hoy, los padres de la patria, tenían derecho a acostarse con todas las mujeres, casadas o no casadas, en los lugares donde llegaban o los destacamentos que tenían a lo largo y ancho de este país. Pero había también otra cosa interesante. Cuando una muchacha tenía relaciones sexuales premaritales, entre comillas, antes de casarse, se le cortaba el pelo, si era indígena o inclusive mestizas de la costa, se le cortaba el pelo y se le obligaba a dormir con el cura. Y vieron tantos hijos de curas en América Latina y en Ecuador, que en las cédulas de identidad antes del gobierno de Velasco Ibarra en 1946, en el Ecuador había tres tipos de personas reconocidas en su cédula: las personas legítimas, las personas ilegítimas y los hijos de cura. Pero los curas además tenían derecho a la pederastia. Entonces, la educación infantil era llevada a cabo por las monjas, y las monjas preparaban a los niños y a las niñas para que sean el entretenimiento de los curas. Esta tragedia, esta cultura de la pederastia por parte de los sacerdotes ha sido el principal problema que han tenido la Iglesia Católica, y que ahora se revela al mundo y que le ha puesto en la picota, y prácticamente es el rompecabezas, es el dolor de cabezas del padre, del obispo Francisco en estos días. Por supuesto, iglesias como la iglesia de California, la iglesia de Nueva York, quebraron porque el Estado les obligó a pagar por todos los daños causados a las víctimas de la pederastia, y ahora son iglesias quebradas. Entonces, ¿cómo esta es? En la costa las cosas eran diferentes. En sí, cuando llegaron los conquistadores, ya antes de que lleguen los conquistadores, llegaron las pestes, y las pestes se propagaron con muchísima más facilidad en la sierra, en la costa, que en la sierra. Y lo que más morían eran los niños y eran los hombres, porque nosotros genéticamente somos más débiles que las mujeres. Entonces había una sobrepoblación de mujeres cuando llegaron los españoles, porque las pestes habían acabado prácticamente con los hombres. Y las mujeres instintivamente comenzaron a buscar a los conquistadores y a los piratas que llegaban por ahí, y se produjo un mestizaje tremendo en la costa. Este mestizaje tremendo en la costa se fundamentó, a diferencia de la sierra, en el matriarcado. Era un sistema matriarcal. Por supuesto, era un sistema matriarcal en pugna con un sistema patriarcal que querían imponer los españoles. Pero antes de los españoles, realmente lo que existía en la costa era un matriarcado. Las mujeres se quedaban con los hijos y sus maridos eran o guerreros o marinos. Y cuando se iban al mar, no se sabía si regresaban o no regresaban.
¿Y qué pasaba? Se quedaba la mujer con sus hijos y había que buscar otro hombre. Y lo mismo le pasaba al siguiente hombre. Y a su vez los hombres iban y peleaban, vivían en muchísima conflictividad, mientras que en la sierra los incas lograron romper la conflictividad étnica y crear una sola gran zona de no conflictividad que fueron los Andes, en que ellos dominaban completamente. En la Amazonía y en la costa ecuatoriana la conflictividad étnica era total. Los cholos se peleaban contra los manabas se peleaban contra los huancavicas contra los punaes, y todo era bronca. En la Amazonía, todavía hasta el día de hoy, los guaraní se pelean con los Taraumenani, los Shuar con los Achuar, los Shuar con los quichuas con los cofanes con los secoyas, todo era una verdadera trifulca entre ellos. Y esto, cuando llega entonces, y las mayores víctimas de estas broncas y estas peleas eran los hombres. Entonces las mujeres quedaban con los hijos y nació así el matriarcado. Tuvimos y tenemos todavía muchas etnias que mantienen el matriarcado, por ejemplo los Taromenani y gran parte de los Guabrani todavía mantienen el matriarcado como eje de familia. A diferencia de eso, entonces los españoles lograron tener, solamente para contarles, los 25 españoles que llegaron con Francisco de Orellana a fundar la ciudad de Guayaquil, al año tenían 1000 hijos. ¿Cómo fue eso? Qué tremenda explosión demográfica, solo con 25. Esa era la situación que se vivía en América. Y entonces la conducta sexual era diferente. Pero, ¿qué sucede en los momentos actuales? En los momentos actuales se da un fenómeno muy diferente, un fenómeno de trastorno de la conducta sexual producida por la discoteca, el internet, las películas porno, los métodos anticonceptivos, los métodos de esterilización, los métodos de planificación familiar, y surge en las comunidades campesinas el sexo intergeneracional. Se convierte en una especie de normalidad, o sea, tener marido viejo y muchacha adolescente, normal. Lo mismo hay muchas mujeres que tienen amantes jovencitos, ya están en la menopausia, pero los jovencitos son los que las buscan para aprender del sexo, entonces viven eso. Por supuesto hay el sexo intercultural. Las culturas de una nacionalidad se mezclan con las de otra nacionalidad y esto ya no se volvió una barrera. Y ese es un gran problema, por ejemplo, con los áchilas, que tienen el problema de que las muchachas áchilas son muy bonitas, posiblemente las indígenas más bellas que hay en el Ecuador, y por supuesto son las mujeres más atractivas para los mestizos. Y a su vez, ellas ven que también los hombres mestizos tienen alguna cosa que ofrecer. Entonces, tienen el gran problema de que las relaciones interculturales, el sexo intercultural es conflictivo. Ellos quieren mantener su cultura y mantener a las mujeres alejadas de las relaciones interculturales, y eso parece un imposible actualmente. Las relaciones internéticas, ya eso sí ha sido el azote de Dios en Ecuador. Jamás pudo suceder lo que sucedió en Estados Unidos, que en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, los negros se metían con los negros, los chinos con los chinos, los blancos con los blancos, y había siempre este rechazo a la relación interétnica. Pero en América Latina y en Ecuador, eso de las relaciones interétnicas fueron desde la llegada de los españoles, en que Pizarro se casó con una indígena, que Cortés se casó con otra. Basta, se volvieron prácticamente promoción y nació el mestizaje que tenemos hoy. Pero los afroesmeraldeños, por ejemplo, eran los codiciados. ¿Por qué? Por las extranjeras, por las mismas indígenas, yéndoles grandotes, fornidos y todo, y los mulatos se propagaron por todo lado. Y esta es una de las características diferentes de la conducta sexual. Pero además de eso, mientras que en la sierra se había la poligamia, la monogamia, en la costa se dio la poligamia, se dio una poligamia
paralela y una poligamia serial. Llamamos paralela cuando el individuo tiene 2 y 3 mujeres al mismo tiempo. Eso hasta ahora. Mantiene 4 casas, 5 casas y eso es normal. Las mujeres dicen, con tal de que no me falte la comida, aquí aguantamos todo. Pero también hubo la monogamia paralela, pero el marido se larga, se va con la otra, la deja abandonada, la mujer también se larga, deja abandonado al marido. Eso en la costa es normal, en la sierra mucho más difícil. Sin embargo, esto ha sido la primera causa de femicidios. País de cual en la costa, y en la costa, curiosamente, es el lugar donde más femicidios hay. Y la gente que migra de la costa a la sierra todavía sigue siendo femicida. Viene a cometer femicidios acá. Es menos frecuente el femicidio en la sierra que en la costa. Pero en cambio el maltrato a la mujer. Maridito es pegue nomás. Eso es lo más común y corriente aquí en la sierra. Eso es lo que les hablamos al respecto de cómo se realizan y se estructuran las relaciones sexuales en el Ecuador. A continuación, y en otra charla, les vamos a hablar de ahora de cómo se da el choque con las nuevas generaciones.